tardes, queridos hermanos. Una vez más me permiten ustedes entrar a sus hogares en este su programa La Voz del Obispo. Me alegra mucho el poder cada viernes tener este intercambio de experiencia de vida cristiana con cada uno de ustedes. Hoy pues vivimos situaciones difíciles, no a nivel de Panamá, sino a nivel global. Y uno se pregunta por qué esta situación es tan difícil. Y lo que nos damos en cuenta es la falta de penetración del Evangelio en los hombres. Porque la fe no es algo que se vive, digamos, a nivel de grupo, sino que la fe es algo que se vive individual. Yo sí, ciertamente voy a la Eucaristía en grupo. Todos los cristianos van a misa, los que van a misa los domingos, van a nivel en grupo. Y es importante saber que estamos en grupo, pero que la fe la vivimos muy individualmente. Y la fe se transmite también los padres a los hijos, el formador a sus formandos, todos de una forma u otra transmitimos la fe o podemos transmitir la fe, pero la ausencia de fe es lo que vemos que causa pues toda esta situación de falta de valores. Por ejemplo, un tema muy sonado, no solamente en Panamá, sino a nivel global, a nivel mundial, el tema de la corrupción. El tema de la corrupción es cuando una persona se apropia de lo que no le corresponde o hace un negocio donde sabe que va a ser muy favorecido. Yo siempre pienso, por ejemplo, en estas personas que hacen muchas cosas que no son correctas, que un día tienen que presentarse ante Dios. Y conversaba en estos días con una amiga, una señora, me decía ella que, haciendo broma, pues, de que no, yo no voy a mentir porque yo no quiero ir al infierno. O sea, cuando uno tiene ya esos valores, no mentir porque eso, pues, no es correcto porque eso me puede llevar al infierno. Ahora, cuanto más, por ejemplo, el que se den situaciones de pobreza extrema como se dan en nuestro país, y eso se debe pues a que alguien se quedó con algo indebido que era para beneficio del más pobre. Entonces tenemos que ser como muy conscientes de esa realidad. Hay pobreza, sí hay pobreza. Tenemos nosotros que también formar en valores. Y la primera lugar donde se forman valores es en la familia. Si en la familia no se forman valores, entonces ciertamente es difícil, por ejemplo, que una persona no sea corrupta si en su familia no hay valores. Y podemos, como decía el domingo en la Eucaristía, podemos hacer las dos cosas. Podemos creer que yendo a misa o rezando y luego siendo corrupto, como que ya las cosas empatan, o sea, como que si engañáramos a Dios no lo engañamos. Entonces, eso es importante, o sea, ¿cómo entender que yo no engaño a Dios? Y podemos justificar cualquier actitud nuestra. Engaño a Dios, no, a Dios no lo engaño. Yo puedo rezar, yo puedo ir a misa, incluso puedo comulgar, porque Dios no va a caer un rayo sobre esa persona, como decían los apóstoles a Jesús cuando le negaron la entrada a la ciudad o le negaron hospedaje. Le mandamos a que le caiga fuego a ese pueblo. O sea, Jesús lo puede hacer. Pero Jesús nos da a todos una oportunidad. Jesús es misericordioso. Y a todos nos da una oportunidad de convertirnos, de cambiar, de hacer que las cosas mejoren. Por ejemplo, esa relación que hay entre el hombre y el dinero. El dinero prácticamente se convierte en un Dios para la persona. Acumular dinero, tener dinero. Y ese es lo más importante. Y pueden ser que sí, que la persona ayude,
pero recuerde que lo que ayuda es una migajita de lo que tiene. Es ni siquiera migaja de la cantidad de dinero que tiene, de los bienes que posee, y no ayuda. Y yo no me refiero, por ejemplo, de ayuda a la iglesia, que también cada cristiano tiene el deber, la obligación de ayudar a su iglesia. Es el deber de los cristianos católicos. Los evangélicos piden el diezmo. El católico no se le pide el diezmo, pero sí tienen el deber de sostener a la iglesia en sus necesidades y su mandamiento de la iglesia. Pero yo no me refiero, por ejemplo, en este sentido. O sea, un empresario que al año sus empresas le dan 50 millones de dólares, por ejemplo. ¿Usted imagina que ese empresario pueda vivir unos 30 o 40 años más? 50 millones de personas, o sea, esa persona va a tener mucha plata. Entonces vive al margen de Dios. Pero lo que yo me refiero es, si en esa empresa tienen los mejores salarios los empleados, tienen los mejores beneficios, tienen esto, o sea, pueden tener su casita, pueden tener su auto, porque la empresa da. Entonces, como la empresa da, puede aumentar los salarios de las personas, puede la persona vivir mejor. Y desde luego también esa persona va a tener un compromiso con Dios. Eso es importante, queridos hermanos. Es importante que nosotros entendamos que las cosas materiales no son para quedarnos aquí. Hay tantas historias, por ejemplo, que uno ve, uno escucha, que de repente la persona se hace materialista, pero de repente le sale una enfermedad, un cáncer, que no se puede curar, y las cosas materiales se quedan. Vivió toda la vida para acumular, ni siquiera preparó su relación con Dios, ni siquiera preparó una conversión. Pero puede buscar un sacerdote que le diga, deme la absolución y aquí está todo bien, y la persona puede pensar que no, ya el Padre me perdonó. Perdonó el Padre, pero tú hiciste el cambio de verdad de conciencia. Ese perdón del Padre te va a llevar al cielo. Es ciertamente que Jesús dice, lo que ates aquí en la tierra quedará atado también en el cielo, y lo que ates aquí en la tierra quedará atado en el cielo. Pero también tenemos las normas que la iglesia tiene. Entonces, esa relación que se da entre lo material, entre lo apego, de la codicia que decía el domingo el Evangelio, entre la codicia a los bienes. Yo hacía la diferencia entre codicia y avaricia. La codicia es el que acumula, trabaja y acumula, trabaja y acumula. La avaricia, el avaro es el que también lo mismo, trabaja y acumula, pero va buscándolo de cualquier manera. Explota, comete injusticia, se apropia de cosas indebidas, corrupción. Ese es el avaricioso, porque tiene y no satisface ese deseo o esa situación de poseer bienes. ¿Y de qué sirve, hermanos? ¿De qué sirve eso? Porque tarde o temprano también tenemos que enfrentarnos a Dios. Nosotros estamos aquí como peregrinos, y eso es lo que mucha gente no entiende. Estamos aquí como peregrinos, somos peregrinos. Y como peregrinos tenemos nosotros que ver cómo podemos ganarnos el cielo. No estamos aquí como peregrinos y pasamos, y mucha gente dice, no, porque mi padre está en el cielo. Pero tu padre fue un egoísta, tu padre fue un avaricioso, tu padre fue un corrupto, tu padre fue un ambicioso, tu padre fue un avaricioso, tu padre fue un lujurioso. No creemos que no podemos creer nosotros que después de este mundo morimos, inmediatamente vamos al cielo. No, no es así. Morimos y nos enfrentamos a una realidad: infierno, purgatorio o gloria. Esa es la realidad a la que nos enfrentamos. Entonces tenemos que vivir, tenemos que trabajar todos para ganarnos la gloria de Dios. No solamente para acumular, no solamente para poseer, no solamente para que yo, mi familia
estemos bien, también tu vecino tiene que estar bien, también tu trabajador tiene que estar bien. Ciertamente, hay trabajadores que se merecen estar bien, hay trabajadores que se merecen vivir bien, porque hacen las cosas bien, luchan, se esfuerzan, se entregan, pero hay otros trabajadores que a veces como que también, y eso es la corrupción, un trabajador, por ejemplo, mucha gente quiere ir a trabajar al trabajador, al gobierno, porque es muy poco lo que se hace. Entonces, por eso que el gobierno muchas veces anda mal. Pero si yo voy a devengar un salario del Estado, yo tengo que rendir por ese salario. Me contaban de un trabajador que trabajaba en el Estado y era chofer, y en el tiempo de la crisis iban pues repartiendo bolsas, y él no hacía el mínimo esfuerzo en ayudar a los compañeros a repartir bolsas. No, yo soy chofer. O sea, eso es precisamente, eso es no ser agradecido. O sea, vivimos nuestra vida como al margen de Dios. Entonces, si yo tengo un trabajo, por la gracia de Dios tengo un trabajo, yo tengo que ser diligente para mantener mi trabajo. Pero también el empresario, también el Estado, tiene que dar buenos salarios. Y mucha gente dice que bueno, que sí, yo acepto esto. Sí, aceptas este trabajo, pero tú sabes que el trabajo, quizás lo que tú vas a dar no es lo suficiente, no vas a rendir el 100%. Entonces, no te estás ganando lo que te están pagando, porque no estás rindiendo el 100%. Entonces, así mismo, también en una empresa, cuando una empresa se paga bien a sus empleados, o sea, cuánta bendición de Dios va a recibir esa persona. Y que cuando ese empleado, con su esfuerzo, podrá un día tener su carrito para movilizarse, con su esfuerzo va a tener su casita propia, con su esfuerzo sus hijos van a poder tener sus cosas necesarias para estudiar, y va a poder ir a la universidad, y va a poder prepararse. Las cosas van cambiando, hermanos. Pero cuando la situación nos hacemos nosotros tan materialistas, tan como si las cosas fueran personales, entonces nos olvidamos de que es Dios el centro de mi vida, de que es Dios quien me ha dado la existencia, y que solamente me ha dado como la oportunidad de peregrinar en este mundo, y que un día me va a llamar para encontrarme con Él. Y qué tristeza sería decir, bueno, es que no tuve nadie que me hablara de Dios, o bueno, es que yo le di rienda suelta a mis pasiones, es que yo me preocupé más por las cosas de este mundo. Esa es la realidad. Nos olvidamos de que el Señor nos da a nosotros lo que necesitamos para vivir y cumplir su voluntad. Por eso es importante que nosotros busquemos las cosas que, que son de allá arriba, que son del cielo. No queremos nosotros pasar tampoco sufrimiento aquí en la tierra, y mucha gente sufre en la tierra, sufre a través de sus hijos, sufre a través de su esposo, sufre por la salud de alguien, sufre de muchas maneras. Y podemos decir, no, pero que esta persona era muy religiosa. Sí, era religiosa, pero quizás todo lo que le ha pasado ha sido pues para entender un poquito más la gracia de Dios. Queridos hermanos, la vida nuestra no es solamente la que vivimos aquí en la tierra, la vida nuestra también se prepara para el cielo. Por eso les invito pues a seguir viviendo con esperanza, a vivir con plenitud nuestra vida, pero no nos olvidemos que Dios está a nuestro lado. Veía un testimonio de un joven. Este joven era economista, trabajaba en la bolsa de Londres, era español, o es español. Y en medio de todo esto, de eso de poder poseer dinero, descubre que hay en él un vacío. Y se va a servir a ayudar los fines de semana a las madres de Calcuta que estaban en Londres. Pero primero fue y encontró pues una muchacha que le llamó la atención, pero esta muchacha se identificó inmediatamente que ella era cristiana, que ella iba a misa, que ella vivía pues su fe.
Y eso le llevó al muchacho a, bueno, tratar de quedar bien con ella. Y él le dijo, pues sí, pero yo tengo mis dudas. Dice, a ti te falta un retiro. Y él inscribió en un retiro. Y el muchacho cambió. Y después de ahí empezó a ayudar a, las misiones de la caridad de la Madre Teresa. Después se fue a la India. Dejó el trabajo y se fue a la India a estar más a tiempo completo sirviendo a las misioneras de la caridad. Y después fue por varios países de África también apoyando las misiones de la caridad hasta que llegó a Madrid nuevamente y pues ahí sintió que de verdad lo que él necesitaba era como amar, poder entregar a amar y poder llevar a Jesucristo. Eso ciertamente es algo importante, que es Dios el que sigue llamando. Nosotros hemos tenido una feria liboriana, gracias a Dios, y agradecemos a todas las personas que apoyaron nuestra feria para la formación de los sacerdotes. O sea, eso en un ambiente cristiano no tendríamos necesidad de hacer ni cena, pan y vino, ni tómbola, ni feria, porque la gente sostiene el seminario. Pero ¿quiénes nos sostienen a nosotros? Son la gente de escasos recursos, son la gente de los campos, son la gente que siempre están pendientes del seminario. Y muchas gracias por ese apoyo. Yo siempre lo digo, o sea, los pobres de nuestra diócesis son los que sostienen la iglesia. Entonces, este joven que tenía muchos bienes, pues ha dejado todo y ha entrado al seminario. Quiere ser sacerdote porque se descubrió que él tiene que amar y ayudar y enseñar a amar a los demás. Ojalá que nosotros aprendamos que de verdad nuestra vocación es amar. Nuestra vocación es amar a los demás. Nuestra vocación es servir a los demás. Nuestra vocación es darnos a los demás. Y cambiar el rumbo de nuestra historia. ¿Cuántas personas hay que tienen ya su proyección? Y a veces los padres tienen la proyección sobre los hijos. Tenemos nosotros que de verdad sentir que las proyecciones a veces son pues realidades que no van con nosotros. Pidamos al Señor que nos ayude a ir cambiando muchas cosas que están mal y que podemos hacer mejor. Pidamos al Señor que nos ayude a hacer las cosas bien, que nos ayude a caminar según su voluntad y que dejemos y que le pidamos al Señor que nos libere del materialismo y que nos ayude a que si tenemos bienes materiales poder ayudar al que no tiene y hacer una sociedad mejor. Porque cuando decimos una sociedad corrupta, inmediatamente nuestro pensamiento se va al gobierno. No, hermanos. Corrupto es el empresario que explota a sus trabajadores. Corrupto es el trabajador que no cumple con su trabajo. Corrupto somos todos aquellos cuando evadimos, por ejemplo, un alto a la policía o cualquier cosa que en sí conlleva corrupción. Tenemos que cambiar la sociedad y la sociedad tiene que ser más cristiana. Pero ¿quiénes van a ayudar a que esta sociedad sea cristiana? Pues cada cristiano que se compromete de verdad en ser mejor. En estos días veía una coronilla sobre el perdón y decía la frase era: perdono y soy perdonado, perdono y soy perdonado. Qué expresión más bonita. Señor, yo perdono a mis enemigos, a los que no me quieren, pero también a su vez soy perdonado por Jesús. Y eso de verdad que me llama mucho la atención y tenemos que vivir esa realidad. Soy generoso y el Señor es generoso conmigo. O sea, entender eso. Doy de mí y el Señor también me da a mí lo necesario. Pidamos pues al Señor que nos ayude a vivir según su voluntad, a entregar y descubrir que tenemos que cambiar la sociedad, pero no la podemos cambiar de las estructuras, sino que debemos cambiarla desde cada persona. Desde ese yo, decirle: Señor, yo quiero cambiar y voy a cambiar y voy a seguir tus pasos y voy a ser capaz de amar como lo hacía este joven. Mi vacío se llenó porque lo que sentía era un deseo grande de amar a las personas y hacer que la gente ame a Jesús. Ojalá pues que ese sea también nuestro deseo, amar al ser humano para que cambie, para que busque a Dios y para que Jesús sea quien le conceda siempre la felicidad. Que el Señor les bendiga, hermanos,
que les acompañe. Les recuerdo pues el domingo a la Eucaristía y siempre puedes rezar los unos por los otros. Que el Señor pues les bendiga, que Dios Todopoderoso les bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Será hasta el próximo viernes, si Dios nos lo permite.